¿Qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Les habla su amigo Kensho aquí de regreso en México después de mi viaje a Nepal. Y el día de hoy quería comentarles que de nueva cuenta ya he podido recuperar la habilidad de salir en astral casi a voluntad. No sé si ustedes recuerden, en un video pasado explicaba que estaba teniendo muchas dificultades para salir en astral en comparación con al principio, cuando escribí mis dos primeros libros, que tenía viajes astrales y sueños lúcidos a voluntad. Y bueno, entonces lo que les quiero comentar es que si ustedes están teniendo mucha dificultad para poder salir en astral, en el video de hoy les voy a dar muchos consejos que les pueden ayudar, que quizá pueden ser esa diferencia de que por fin logren tener un viaje astral. Bueno, pues aquí les van los consejos. El número 1 es actualízate. Es importante actualizarse en las técnicas para salir en astral. Por lo siguiente, miren, por ejemplo, yo cuando salgo en astral mayormente uso la técnica del mantra faraón, ¿sí? Esa es la técnica que para mí ha funcionado mejor. Y también otra técnica que ha funcionado mucho para mí es la de jalarse el dedo y preguntarse si estoy en el mundo físico o estoy en el mundo astral. Normalmente uso yo, en mi caso, uso esas dos técnicas, ¿sí? Pero las técnicas que para mí funcionan, puede ser que para otra persona, bueno, no funcionen, o hay otras técnicas que funcionan mejor para otras personas. Por decirles algo, hubo un tiempo que estuve viviendo en San Diego, California, y cada noche escuchaba un sonido de un grillo. Y como ustedes saben, pues hay una técnica para salir en astral escuchando el sonido del grillo. Y pues cada noche lo escuchaba hasta que me empecé a acostumbrar y empecé a escuchar la voz del grillo dentro de mí. Y eso me ayudaba a salir en astral en San Diego, ¿sí? Bueno, entonces lo que estoy hablando es de actualizarse, porque muchos de ustedes ya leyeron mi primer libro de viajes astrales y sueños lúcidos, y también leyeron el segundo. Y hasta entonces no he vuelto a escribir otro libro relacionado con los viajes astrales y sueños lúcidos, porque estoy escribiendo una novela, me encuentro escribiendo una novela actualmente. Pero sí tuve la oportunidad de leer un libro que escribió mi apreciado gurú maestro Dharmapa Rinpoche, y es precisamente este libro, que es El universo de Morfeo. Es un libro que escribió el maestro, que tiene todo sobre qué son los viajes astrales, qué son los sueños lúcidos. Es información que es un poco similar a lo que yo manejo en mis libros, pero tiene varias técnicas que son, digamos, más novedosas, más, bueno, aquí les quiero poner un ejemplo, ¿no? Esa es una técnica, la técnica del tetradios, por ponerles un ejemplo. Tiene otras técnicas como la técnica prosanírica, que es con el uso de sonidos. Técnica con elementoterapia pitagórica, esa es otra técnica para salir en astral, etc. Tiene varias técnicas que no se ven en mis libros de viajes astrales y sueños lúcidos. Y si tú ya leíste mis libros y no has podido todavía salir en astral, pues te recomiendo que te actualices y que consigas el libro de El universo de Morfeo del maestro Dharmapa, el cual está disponible en Amazon. Puede ser Amazon España o Amazon México o Amazon incluso Estados Unidos, y les voy a dejar los enlaces en este video en la descripción para que lo chequen, para que chequen el libro del universo de Morfeo y se consigan su copia, ya sea en formato impreso o en ebook. Bueno, entonces ese fue el primer consejo, ¿no? Actualizarse. El segundo consejo tiene que ver con la disciplina. Todo el mundo quiere salir en astral, pero en realidad no hay mucha gente que sea verdaderamente disciplinada sobre todas las técnicas y todos los, todos los procedimientos que se tienen que hacer para poder tener el viaje astral. Y yo me di cuenta que yo estaba siendo víctima precisamente de esa flojera, de esa parte, de esa falta de disciplina que me estaba faltando para poder tener mis viajes astrales cada noche como los tenía antes. Pero recientemente empecé un entrenamiento
que se llama Masculinidad Consciente, y este entrenamiento lo voy a estar compartiendo. Voy a estar dando cursos sobre masculinidad consciente más adelante, ya les daré más información. Y bueno, en este curso de masculinidad consciente tenemos una técnica que es, bueno, no es una técnica, sino es como una disciplina de cada día hacer 1 hora de ejercicio y 1 hora de meditación. Y entonces mi hora de meditación, empecé a programarla en la madrugada para meditar y después hacer mi práctica para salir en astral directamente, para tener una transición directa en el astral y dormirme 2 horas, es decir, que mi cuerpo físico duerma 2 horas y sean 2 horas en las que pueda explorar la dimensión astral, que son las últimas 2 horas que estoy seleccionando antes de que suene mi despertador. Y bueno, entonces el consejo es el siguiente: si ustedes pueden acostarse, es decir, irse ya a dormir a las 10 de la tarde, 10 de la noche, perdón, que yo sé que pues es temprano para muchos, pero bueno, es súper beneficioso irse a dormir exactamente a esa hora, a las 10. Máximo 10:30, si te vas a dormir a las 10:30 de la noche, todavía estás bien, todavía la libras, ¿sí? Y ya si te vas a las 11, pues ya está un poquito tarde, pero bueno, es mejor que irte a dormir a las 12, ¿no? Bueno, pues digamos que te vas a dormir a las 10:30, entonces 1 hora antes, más bien 2 horas antes, no debes haber comido nada, ¿no? Tu cena tiene que ser entonces máximo a las 8:30 de la noche. Y esas 2 horas que tienes para irte a dormir, te recomiendo que no veas nada en la televisión, nada en Netflix, porque todo eso va a crear impresiones directas que van a hacer que tu práctica sea más difícil, tu práctica de salir en astral. Y tú me dirás, no, pero pues yo quiero ver el nuevo programa de Netflix, que la nueva serie, que todo eso, que la estoy siguiendo. Sí, muy bien, pero todo eso lo que causa es que nos va a crear unas impresiones que vamos a estar pensando en eso a la hora de ir a dormir, a la hora de hacer nuestra práctica, o vamos a caer en un sueño en el que vamos a ver precisamente esa serie que estábamos viendo antes de irnos a dormir. La vamos a tener en la mente, la vamos a ver en los sueños, vamos a crear imágenes de sueño de esa serie, y pues obviamente va a arruinar nuestra práctica y también nos va a hacer como menos consciente, menos disciplinados a nuestra práctica de salir en astral. Por eso les recomiendo que en vez de que vean una serie, se pongan a leer algo, que se pongan a meditar, que se pongan a escuchar música, que sea una música más tranquila, ¿no? Para ir metiéndose en el proceso del sueño lentamente, tomarse un tecito. Eso también es muy importante, que en esas 2 horas antes de irte a dormir a las 10:30 te tomes un té, sobre todo un té de esos que venden, que ya son una combinación de varias plantas que te ayudan a irte a dormir para que estés más ligerito, que esté siempre caliente tu té, ¿sí? Y te vas a dormir, ponle que a las 10:30, ¿no? Te vas a dormir, haces tu práctica para salir en astral, haces por ejemplo, tu mantralización cuando te estás quedando dormido. Y bueno, puede que en ese momento la práctica no sea más fuerte, no sea tan fuerte, pero tú vas a dedicarle 1 hora de meditación en la madrugada. O sea que yo te recomiendo que si vas a dormir 8 horas, vas a tener 8 horas de sueño. Entonces calcules de 10:30, 8 horas de sueño son levantarte a las 6:30, ¿no? Pero como tú le vas a sumar 1 hora de meditación, entonces ponle que te vas a levantar a las 7:30. Entonces van a ser de 10:30 de la noche a 7:30 de la mañana, con 1 hora de meditación. Son 8 horas de sueño, ¿sí? Pones tu despertador a las 4:30 de la mañana, entonces, o sea, te fuiste a dormir a las 10:30 de la noche, pones tu reloj despertador a las 4:30 de la mañana, te levantas y haces 1 hora de meditación. Ya yo dejé otro video donde enseño una técnica muy básica, es todo lo que necesitas para meditar, seguir esa técnica. Meditas 1 hora, de 4:30 a 5:30 de la madrugada, y te vas a dormir. Y cuando te vas a dormir,
tratas de que en la práctica de meditación logres tener la mente lo más blanco posible. Te recuestas en tu cama después de la hora de meditación, estás boca arriba y empiezas a hacer tu práctica de astral, que puede ser un mantra o puede ser una técnica de elementoterapia como las que hay en el libro del universo de Morfeo. La técnica que tú quieras la vas a hacer después de esa hora de meditación en la madrugada. Y si lo haces diariamente, de repente te va a dar sueño a esa hora y tu cuerpo físico se va a empezar a quedar dormido, pero tú vas a estar haciendo la práctica y lo que vas a hacer es que vas a lograr tener una transición directa. Y entonces, teniendo esa transición directa, ponle que a las 5:30 de la mañana vas a tener 2 horas para explorar el astral y después vas a poner otra alarma, ya vas a dejar otra alarma a las 7:30 de la mañana y entonces tu alarma va a sonar y tú ya tuviste 2 horas en el astral, despiertas, te acuerdas perfectamente de lo que soñaste en el astral, no de lo que soñaste en el astral, sino de la experiencia que tuviste en la dimensión astral, y lo vas a anotar en un cuaderno y vas a hacer eso diariamente. Pero es importante que mantengas los mismos horarios, porque a mí me estaba pasando que había días que decía, bueno, este día no me voy a levantar a las 7:30, ¿no? Me voy a levantar a las 8:30, ¿sí? Pero hacía mi práctica de meditación a las 4:30 como siempre. Y a las 5:30, que era cuando terminaba mi práctica de meditación, hacía la práctica para salir astral, pero en vez de las 2 horas habituales, ahora eran 3 horas porque me iba a levantar más tarde. Entonces, ¿qué sucedía? Que no me daba sueño, sino hasta después de 1 hora de estar haciendo mi práctica, y se volvía como enfadoso porque no me llegaba el sueño, y entonces pues ya después dejaba de hacer el mantra porque no podía dormir, y hasta que me empezaba a quedar dormido pues 1 hora después, y pues resultaba que todo eso hacía que ya no siguiera mi práctica como debía ser. Por eso les digo que es muy importante mantener siempre el mismo horario de práctica. Yo te aseguro que si haces esto durante un mes, de seguro vas a lograr el viaje astral. Y finalmente, el tercer consejo que les tengo el día de hoy es que tengas cuidado con las impresiones durante el día. Porque me he dado cuenta que durante el día yo estaba todo el tiempo adicto a mi celular. De repente llegaba, ay, las noticias y Yahoo News, y me voy a meter a ver cosas chistosas, y ay, mira, la guerra de Rusia, y ay, el coronavirus. Entonces estás preocupado por todas esas cosas diariamente, estás bombardeando tu mente de información. El problema que tenemos hoy en día es que recibimos demasiada información y nuestra mente tiene que procesarlo todo. ¿Cómo me di cuenta de esto? Pues, por ejemplo, que cuando iba a meditar, todas esas impresiones de repente empezaban a jugar en mi cabeza, ya sea la serie que estaba viendo o la noticia trágica de la guerra, lo que sea, llegaban esos pensamientos, y es más difícil poder meditar de esa forma, es más difícil poder llevar la mente en blanco. Y bueno, en estos días, en esas 5 semanas que estuve en Nepal recientemente, pues logré un nivel de meditación muy avanzado en el que realmente puedo dejar mi mente en blanco, y estoy siguiendo esas prácticas en la madrugada a las 4:30 de la mañana, como les digo, durante 1 hora, y cuando me voy a dormir sigo con la mente en blanco porque ya logré tener esa mente en blanco durante mi práctica de meditación. Entonces, cuando me voy a dormir y hacer mi práctica del astral, lo único que pienso son en los mantras y los efectos de los mantras, y así mi cuerpo queda rápidamente dormido y yo puedo hacer la transición del cuerpo físico al cuerpo astral. Entonces, les digo, ahorita sobre todo hay una serie que está muy popular, que no les voy a decir el nombre porque no quiero que se vuelvan adictos, pero es de adolescentes que son adolescentes americanos drogadictos, y mucha gente me la recomendó y que estaba muy entretenida, y la empecé a ver, y ¿saben qué? Sí estaba algo entretenida, pero me empecé a sentir mal, me empecé a sentir depresivo, pues de ver que las nuevas generaciones, sobre todo en Estados Unidos, pues ya es pura droga, puro sexo descontrolado, pues no se tienen como respeto a sí mismos, no sé, no les quiero decir ya más de esta serie,
pero dejé de verla porque me empecé a poner muy negativo y esto empezó a afectar mucho mis prácticas. Y hoy en día, con todo esto de la guerra de Rusia, con lo del coronavirus, la gente ha estado muy, pero muy negativa. Últimamente he visto muchos matrimonios que se están deshaciendo, muchas parejas que están teniendo broncas, mucha gente que está malhumorada por todo el asunto de las vacunas, del COVID, de la guerra. Pues es demasiadas cosas y todavía le estás metiendo series negativas como Narcos, que también incluso mis padres se la pasan viendo Narcos y me dicen, no, pues tienes que verla, ¿no? Hay mucha gente, no, está buenísima, pero son impresiones negativas que van a hacer que cada vez tengas, digamos, una autoestima o un estado de ánimo más bajo, y eso te va a afectar en tu práctica para salir astral y en tu vida en general. Entonces, tengan mucho cuidado con las impresiones. Y bueno, les voy a compartir ya por último un regalo, una experiencia padrísima que tuve con una técnica de salir astral que obtuve del libro del Universo de Morfeo. No les voy a decir la técnica porque quiero que lo consigan, pero lo que logré fue que salí en astral y me encontré en un lugar increíble, en un castillo. Te das cuenta que era un castillo como el de La Bella Durmiente, pero en una colina que era como la parte de una bahía en forma de herradura, y en esta parte de la herradura, en este lado de la herradura, había como una montaña, y en esa montaña estaba el castillo como el de la Cenicienta, pero mucho más grande, o sea, una cosa irreal. No existe un castillo así de grande en el mundo, ¿no? Pero estamos hablando de la dimensión astral. Era un castillo hermoso, gigantesco, y básicamente estaba en la pura entrada de la bahía de esa montaña, o sea, sobre esa montaña, en la entrada de la bahía en forma de herradura. Y era una herradura, una bahía estilo Caribe increíble, así con unos colores preciosos, ¿no? Y en la playa de esa bahía había una ciudad estilo medieval, así como de cuento de hadas, pero verdaderamente, como decimos en México, poca madre. Fue una experiencia, o sea, una visión lo que vi, esto en el astral. Yo no sabía dónde estaba, yo no sabía qué era este reino, ¿no? Pero imagínense un reino tipo europeo con un castillo impresionante y pues con un ambiente tipo Caribe además, o sea, una combinación increíble. Y de repente se ponía de noche y en el pueblo de la bahía, el pueblo medieval, porque era un estilo así como de pueblito medieval súper precioso, empezaban ¿cómo dicen? Cohetes, a tener cohetes, juegos, ¿cómo se llaman? Juegos artificiales en el cielo, y era un ambiente así, pero increíble, así precioso. Yo me sentía 100% ahí, no sentía como que estaba en un sueño, me sentía realmente ahí. Y les voy a comentar qué significó esta experiencia en el astral, porque después, un poco después, tuve otra experiencia en la que me veía en una ciudad en el astral, que parecía como un dragón, o sea, como una calle de dragón flotando en el cielo, que me recuerda exactamente a una escena del anime de Dragon Ball, de la caricatura de Dragon Ball, cuando Goku, no sé si recuerdan, que fallece y se va al cielo y va recorriendo como una escalera. Bueno, no es una escalera, es un camino, como un camino del dragón que está flotando como en el cielo, ¿no? Bueno, pues así era más o menos como yo vi un camino como de dragón, una calle como de dragón flotando en el cielo, pero mucho más ancha que esa calle donde Goku empezó a correr digamos, en el mundo de los muertos, ¿no? Era mucho más ancha, porque había restaurantes estilo asiático, y eran los restaurantes, o sea, a mí me gustan mucho los restaurantes asiáticos. Había restaurantes de sushi, había restaurantes japoneses, de ramen, había restaurantes coreanos, restaurantes chinos, o sea, pura comida asiática.
en restaurantes estilo asiático, o sea, la arquitectura eran como casitas estilo asiático, pero también un poquito como estilo hipster, o sea, que no eran como digamos restaurantes antiguos, sino que eran como restaurantes, digamos, de Japón, con esa como arquitectura japonesa, pero modernos también, ¿no? Como hipster. Y pues en esa ciudad me encontré con mi maestro Dharmapa y me puse a comer con él, y él me platicó que era una ciudad que él estaba pues construyendo en el astral como una ciudad como para él, ¿sí? Y entonces uno se preguntará, bueno, ¿qué significa eso de una ciudad en el astral que tú puedes construir? Pues resulta que conforme tú vas despertando conciencia, ya sea por medio de las prácticas para salir en astral o por medio de la meditación, pues hay una parte de tu mente con la que interactúas durante la vigilia, durante el día, pero claro que hay una parte de tu mente que también está trabajando de manera, digamos, en lo escondido, ¿no? Que es como el cerebro subjetivo, ¿no? Es como parte del subconsciente, de hecho es el subconsciente. Y cada vez ese subconsciente está más despierto. Por eso es que cuando tú estás en tus horas de vigía, conforme estás despertando conciencia, tu mente subconsciente está fabricando reinos increíbles en el mundo astral. Y mientras más conciencia adquieras, más te vuelves consciente y más tú puedes involucrarte conscientemente en el proceso de la fabricación de tu propia casa en el astral o de tu propia ciudad en el astral, que es una ciudad, pues, que no es una ciudad de sueño, o sea, en realidad es real porque forma parte del mundo astral, y tu mente es parte del mundo mental, y el mundo mental es una parte del mundo astral, de la quinta dimensión, es la parte superior de la quinta dimensión, es también parte del mundo astral. Por eso es que todas las experiencias, todo lo que ves, como esos restaurantes con comida increíble, realmente los estás creando con el poder de la mente en el mundo astral. De esa manera me platicó el maestro Dharmapa que el castillo que vi en la experiencia anterior, donde veía esa increíble ciudad estilo medieval y ese castillo en esa bahía caribeña, todas esas cosas que realmente no existen en el mundo físico, pues aparentemente yo lo he estado creando a mi gusto en el mundo astral. Y es muy curioso porque es cierto, me encantan los castillos, me encantan las ciudades medievales europeas. Durante mucho tiempo, quienes me conocen saben que he estado viajando por todo el mundo y que me fascina este tipo de arquitectura. Y bueno, pues ahora resulta que mi yo subconsciente, mi mente subconsciente, pues ha estado metiendo todas esas impresiones positivas de arquitecturas, de lugares maravillosos en el mundo astral, para recrear un castillo y un pueblo y una bahía y paisajes impresionantes que fueron creados con mi mente en el mundo astral, porque recordemos que en el mundo astral es un mundo que es real, pero hay mucho menos leyes que en este mundo, ¿no? Entonces, pues imagínate lo que te costaría construir un castillo de esa magnitud aquí, pues quizás no lo podrías construir, ¿no? Te tomaría años y tendrías que tener todo el dinero del mundo para poder hacerlo, pero en el astral lo único que ocupas es estar consciente o estar empezando a despertar conciencia, para poder hacer esas construcciones. Y de la misma manera, cuando visité este pueblo tipo oriental que construyó el maestro Dharmapa en el mundo astral, pues toda esa comida oriental realmente puede tener un sabor impresionante, increíble, puede saber increíble, pero eso sí no lo pude recordar muy bien, lo cual significa que necesito empezar a despertar más conciencia todavía para poder recordar a la perfección el sabor de esa comida en el astral y recordarla tal como cuando comes en el mundo físico, esos mismos sabores increíbles, poderlos recordar con esa misma claridad. Y bueno, pues este es un ejemplo de una nueva experiencia que he tenido en el astral, que es la de construir tu propio pueblo, tu propio castillo, tus propias construcciones, tu propia vida.
en el astral, tu propio refugio donde puedes ir a pasar el tiempo y llenarlo con lo que tú quieras, con todo lo que más te guste en el mundo, durante tus horas en las que estés teniendo un viaje astral. Entonces, con esto ya no solamente tienes la opción de explorar muchas cosas en el astral, sino que también tienes la opción de pasar el tiempo en tu lugar favorito, en un lugar increíble, en el astral, fabricado con tu propia mente. Y bueno, pues con eso es todo lo que les quería compartir el día de hoy, amigos. Ya tenemos 3 consejos para poder mejorar tus prácticas, que es primero que nada la actualización. Consíguete el nuevo libro del universo de Morfeo, de venta en Amazon, y aprende nuevas técnicas que quizás van a ir mejor contigo para que puedas tener ese viaje astral que siempre has querido. Número 2, la disciplina. Trata de irte a dormir máximo a las 10:30 de la noche. Mantén un despertador a las 4:30 de la mañana. Y si te vas a despertar a las 7:30 de la mañana, pues entonces a las 5:30 empieza tu práctica del astral después de 1 hora de meditar. Y claro, todo esto es flexible. Yo sé que todos tenemos que ir a trabajar, hay gente que se tiene que levantar más temprano, así que ajusten este horario que les estoy dando, esta disciplina, para que tengan 1 hora de meditación y 2 horas de salir en astral, ¿sí? Y finalmente, tengan mucho cuidado con las impresiones. En estos tiempos es importante no llenar la cabeza de tanta información, especialmente de malas noticias, de cosas negativas. En estos tiempos difíciles, tratemos de llenar nuestra vida con cosas positivas. Y bueno, eso es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Si tienen cualquier pregunta, déjenmela en los comentarios. Y les recuerdo una vez más que el libro del universo de Morfeo ya está disponible en Amazon y los enlaces van a estar aquí abajo. Muy bien, pues denle like y nos vemos pronto. Namaste.